mediante consulta, sino mediante la aprobación de una asamblea constituyente, pues. Bueno, ese es otro escenario. También hay reformas. Pero aquí en la mesa pusimos los tres escenarios. El primero, el juicio político contra el señor Tuanes y su gallada. Yo creo que el juicio político va. Yo creo que va a haber los votos, porque además este señor comete la barbaridad política de ir al escenario donde lo van a jugar a decirle vela verde a quienes lo van a jugar. Pues eso, dos dedos de frente, sí, pues, hermano. Eso es lo primero que tú no ninguneas ni ofendes a la gente que te tiene que jugar luego. Como que usted lo invita a su cumpleaños y salga claro, pues esta torta es una porquería, pum, patea a la mesa y luego quieres que lo invite de nuevo. Eso se llama, este señor no tiene ni siquiera un GPS político claro. Pero correcto. Ese tema tratado. El segundo tema que tiene que ver con este proceso que tú mencionaste, que eventualmente nos llevaría a una consulta popular. Se necesitan recoger 130 y pico de mil firmas, 130, pero eso es neto, hermano. Eso es 132.619 rubricas. Tiene que recoger el 30%, 40%, el 1% de la firma del padrón electoral. ¿Cuánto más hay que recoger? Yo te diría, por la experiencia previa de haber recogido firmas en más de un proceso, incluso la recolección de firmas para la formación del movimiento Creo hace 7 años, que parece mucho tiempo, pero realmente no lo es recién. Al menos tú necesitas recoger el doble de firmas de lo que te están pidiendo. Pero ahora es otro escenario. Ahora es para una consulta, ya no es para disputa entre los partidos, porque antes se calificaba, no, pero usted está allá y está acá. Ahora es una sola cosa. Pero ¿por qué digo que es el doble? Porque hay mucha gente que cuando te firma se equivoca en el número de cédula, te firma mal, o sea, ahí hay una merma importante. Y si realmente se quiere tener éxito en el proceso de recolección de firmas, ¿para fines de qué? De poner a consideración al país si es que este espacio castrochavista, para mí, porque esto es un engendro creado por Correa, los ecuatorianos quieren que se mantenga o no se mantenga. Correcto. Yo en lo personal, si me presentan una hojita para que firme, para desaparecer esta entelequia correísta, yo sí firmaría para su desaparición. Pero hay que ver, si se consiguen las firmas, que ya, yo entiendo que sí, y luego este tema eventualmente llegará a una consulta popular, y ahí te digo, a mí lo que me preocupa es que muy probablemente por los tiempos, ese tema será puesto a consideración del pueblo ecuatoriano al mismo tiempo, o por lo menos esto es lo que se habla en materia de los tiempos, en las elecciones. De las elecciones presidenciales. Para ahorrar dinero, ¿no? Sí, pero ¿sabes cuál es el problema de aquello? Y yo no estoy proponiendo otra cosa, pero sí hay que ser francos en este análisis. Si es que este tema se pone a consulta popular en las elecciones presidenciales, va a pasar lo mismo que pasó cuando ese tema se puso a consideración del pueblo ecuatoriano en unas elecciones seccionales, es decir, va a ser el tema menos importante. Y eso a mí honestamente sí me preocupa, porque digo, aceptan los tiempos, pues César, los tiempos están así. Sí, yo no estoy diciendo que esté mal, solo estoy reconociendo el hecho de que la incidencia que tú puedes desaparece. Ahora, yo quiero preguntarle una cosa. El éxito o el fracaso desde la recolección de firmas hasta el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano va a depender, independiente de que se consulte el momento de las elecciones, va a depender de cómo se integran todas las sensibilidades sociales y políticas en el país. Y esta comisión que la lidera Pablo Dávila, ¿no? excluye, habla de los movimientos sociales, gremiales, y los partidos políticos no tienen pronunciamiento. ¿Cuál es el pronunciamiento de los partidos en el caso de Creo respecto al proceso de concreción de la recolección de firmas y sobre la decisión de la consulta? Mira, te voy a decir algo. Yo conversé con Pablo, lo visité, y no creo que esto es secreto, ni tiene nada de malo. Además, coméntelo porque después sale como secreto. De repente alguien me tomó una foto entrando al edificio y Pablo Dávila, la gente dice, uy, qué horror, mira, vamos a estar conversando con este señor Dávila. Yo a Pablo Dávila primero que lo conozco porque, como ustedes recordarán, yo fui presidente de un gremio, presidente de la Cámara Nacional, era el presidente nacional de los camaroneros. Entonces, lo conozco de esa época, siempre tuve una gran relación con él, me parece un tipo muy serio, y como hay una buena relación, antes de que él presentara lo que presentó, es decir, él fue a las autoridades correspondientes y presentó la documentación para llevar adelante un proceso que eventualmente termine en una consulta popular sobre este tema que estamos discutiendo aquí en la mesa. Entonces,
yo me senté con él, mira, más que por un tema político, hasta por curiosidad ciudadana, ¿no? Decirle, oye, cuéntame cómo van con esto, porque la iniciativa me parecía muy buena y porque yo tuve la oportunidad de conversar con Julio César Trujillo en su oficina también, 3 semanas antes de su fallecimiento, sobre este mismo tema, y por la misma razón. O sea, yo pedí una cita, me fui al consejo, me senté con él estaba con su equipo, y les dije, bueno, cuéntenme qué es lo que ustedes tienen pensado en materia de eventualmente recoger firmas para una consulta popular. Conversamos con Trujillo alrededor de 1 hora y media, un par de horas, y entonces yo he venido tratando de estar informado sobre este tema. Cuando me senté con Pablo la última vez, él me dijo, mira, nosotros no excluimos de esto los partidos políticos, pero evidentemente, y me lo dijo... Queremos ciudadanizar el tema. Sí, o sea, mira, él fue... Pablo, para la gente que no lo conoce, es una persona muy diplomática, ¿no? Y quizás es menos morocho en la hablada de lo que soy yo. Yo soy una persona que va más al grano, soy aquí de Guayaquil, soy típico guayaquileño. Entonces yo voy a la yugular, como dicen, pero... de alguna manera lo que yo interpreté en mi conversación con Pablo, y me parece hasta cierto punto válido, es que ellos quieren cuidar mucho que este tema no se partidice, no se politice en el sentido partidista, es decir, que mañana no aparezca que Monge está recogiendo una masiva cantidad de firmas, porque como se viene el tema electoral a la vuelta de la esquina, el riesgo de utilizarlo. Correcto, entonces la gente va a decir, no, aquí aparece por acá Creo, que está tratando de aprovechar de esto. Pero es que eso ha sido la práctica, por eso es que hay que tomar recaudo. A la gente le hacen firmar para una cosa y utilizan las firmas para otra cosa. Bueno, no me refiero a eso, porque eso es una estafa pública. Eso ha ocurrido. Sí, yo sé. No, pero cuando hablo de esto no me refiero a eso. ¿Pero qué te parece la propuesta, pues? No, la propuesta de eventualmente llegar a una consulta popular me parece muy buena. Le va a dar reformas a la asamblea y todo eso. Yo le pregunté, es que ese es el tercer punto. El primero ya lo tocamos, el segundo es este tema de la consulta popular, y solo mencionar que cuando Pablo Dávila y Julio César Trujillo, con quienes les comento tuve la oportunidad de conversar, mencionaban el tema de no partidizarlo, ellos se referían a que no se lea desde la ciudadanía que hay un partido político particular que está recogiendo firmas para fines de llevarse el trofeo y luego utilizarlo políticamente desde el punto de vista partidista eventualmente en una elección posterior. Y a mí me parece eso, te digo, Alcides y amigos, me parece válido, está bien. Y yo le dije, mira, no hay problema, nosotros seremos... lo haremos desde el punto de vista ciudadano, saldremos eventualmente a apoyar, pero entiendo que tú lo que quieres es que esto se sienta ciudadano, y me parece que es una estrategia correcta. Claro, que está bien. Aquí esto no se trata de quién figuretea más o quién aparece primero en la foto. Yo creo que está correcto, y si todos queremos pensar en el bien del país, tenemos que entender esa postura. Eso por ese lado. Ahora, sobre el tercer punto te digo algo. Y tuve una discusión de esto el fin de semana, porque a propósito ayer y antes de ayer estuve en Manaví, reunido con políticos, alcaldes, en fin. Y entonces se discutía mucho de que, bueno, si las autoridades de control ya no las nombra el Consejo, y esto pasa eventualmente a la Asamblea, o se hacen 2 cámaras, ¿qué será mejor, qué será peor? La conclusión a la cual yo llegué, y se los dije ayer a los alcaldes de Manaví con quienes estuve sentado conversando y almorzando, yo les dije, vean, si nosotros estamos buscando un escenario perfecto, no político, no partidista, no esto, no el otro, eso no existe. Y aquí, mientras yo hablo de esto, para los que no nos están viendo, Alcides está moviendo la cabeza como diciendo, no, eso no existe. Es verdad, eso no existe un escenario perfecto para esto. Ahora, un poco cuál era el argumento de uno de los alcaldes que estaba sentado en la mesa ayer en este almuerzo que tuve en Manaví. Él de alguna manera coincidió con esto y dijo, mira, es verdad, no hay escenario perfecto, y yo en lo personal, algo que mencionó este amigo, digo, entre que esta decisión se tome en un grupo reducido de personas y se tome en el amplio mundo y universo de la Asamblea, donde hay varias fuerzas políticas y donde, digamos, esa conformación genera un balance un poco más democrático, yo prefiero que esto esté enmarcado, la elección de las autoridades de control, en un universo mucho más diverso de lo que podría ser un grupo pequeño de personas. Yo con eso coincido. Sí, ustedes podrán decir, bueno, claro, tú eres juez y parte, porque eventualmente si estos temas se deciden en la Asamblea
y creo tiene una representación ahí, entonces creo tiene una influencia. Sí, es verdad. No tengo cómo negártelo. Ahora, pero yo insisto, yo creo que ese escenario es más democrático. Liderazgos. La convocatoria la validad de esta comisión de la reinstitucionalización con Pablo Dávila. Yo creo que sí. Hubiera sido posiblemente de mayor impacto y de mayor empoderamiento social ciudadano si estuviera Trujillo. ¿En qué escenario se mueven estas sensibilidades o estos liderazgos? Sí. Mira, es evidente que la figura de Trujillo, con todo cariño y respeto a Pablo Dávila, a Hernán Pérez Luz, yo creo que ahí hay gente de primera, estupendos, pero es evidente que la figura era Julio César Sí, pero ya no está. Busquemos los líderes de carne y hueso. La realidad es que ya lamentablemente ya no está con nosotros. Y mira, yo creo que quien más le ha hecho, esto va a parecer una contradicción aquí, ¿no? Pero quien más ha beneficiado a la causa ciudadana por la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, en este momento, dada la ausencia de Trujillo, no es ninguno de los miembros de esta comisión, sino que es el señor Toares. Porque cuando te sale alguien con esa cantidad de disparates, él creó toda la posibilidad. Tú dices, Jesucristo, ¿quién es este tipo? ¿Qué locura es esta? El mayor, de alguna manera, promotor de que desaparezca el Consejo de Participación es el propio Toares. Correcto. Por lo que genera en pero cuidado va a ser peor el remedio que la enfermedad. Sale Toares y viene uno que es peor que Toares. Hay un peligro ahí. Hay un peligro ahí, es una realidad. Pero eso es la sucesión democrática, ¿no? Y mira, a ver, de este tema, tú parece que estuviste en la mesa en Manaví, hermano, porque estos temas los discutíamos. Al final del día, es verdad lo que dice Alcides. ¿Qué pasa si los 4 que reemplazan a estos 4 terminan siendo peor? Mira, ¿es un riesgo aquello? Es un riesgo. Pero me parece que el riesgo mayor es sentarnos, y no estoy diciendo que no estés proponiendo esto, pero creo que el riesgo mayor es sentarnos y decir, bueno, mira, como hay un riesgo de que la cura sea peor que la enfermedad, entonces mejor quedemos los enfermos y simplemente veamos este espectáculo vergonzoso semana a semana, donde estos señores se reúnen, se dicen barbaridades, hay la bulla de las barras, el señor coge el micrófono, llega a Guayaquil en pose de prócer medio extraño, grita unas cosas que la gente, digamos, termina asustada y dice, Dios mío, ¿qué va a pasar con el país? Yo creo que eso es peor. Y hay que arriesgar, cosa más. Acuérdate que tuviste un expresidente atrabiliario, sí, ¿no? Con ese tipo de comportamiento y actitudes, de confrontación, de divisionismo, de arremetida contra todos los poderes, las formalidades. Es un poco lo que recibimos y es un poco los comportamientos porque están identificados. Entonces ya no debe causar extrañeza. Lo que hay que buscar es cómo parar ese comportamiento, esas inconductas de representación democrática. Ahora, fíjate cómo, y es válido lo que tú estás comparando, pero fíjate, a ver, para la gente que no entendió el fino técnico que acabas de mencionar, lo que estás diciendo es, oye, pero Correa era un poco un Toares, o sea, aquí estamos este es el mini Correa, el Toares es el mini Correa, ¿no? Y entonces, ¿de qué nos extrañamos? Tienes toda la razón. Pero fíjate cómo terminó la versión original. Mira, hoy tiene 20 y pico de causas, todos los días se descubren cosas que no dejan de sorprendernos, porque la capacidad de sorpresa de los ecuatorianos parece que no termina nunca. Digamos, yo venía escuchando las noticias en camino acá y resulta que los tentáculos del poder y los recursos del Estado se usaban hasta para atraer prostitutas de Brasil. O sea, es una cosa ya de locura. Entonces, sí, Toares, cuando tú lo ves gritar y alzar el puño, dices, este me parece al de las sabatinas, pero el de las sabatinas está huido, metido en un ático, y mira cómo está en el proceso de terminar. ¿Cómo va a terminar? Claro, va a terminar. Así que esto también. Voy a decir una cosa. En el escenario en que se desarrolla la recolección de firmas para la consulta, ¿cuál es la posición del gobierno? El señor Cuesta, asesor del presidente, dice que debe haber una constituyente. Y el gobierno, con el principio de que no hace desde el poder política, se ha retirado, tibio, nada, yo no creo realmente que ellos van a entrar en ese tema por una sencilla razón. Yo creo que el gobierno tiene problemas más graves y más serios
un proceso de recolección de firmas. Apoyo, ¿no? O sea, te digo francamente. Y por otro lado, habrá que ver si a quienes impulsan el proceso de recolección de firmas les conviene que el gobierno diga una palabra sobre esto. Yo creo que no. El gobierno se quede tratando de ver cómo resuelve o trata de resolver la situación económica del país en los pocos meses que quedan de su mandato, que se dedique a eso, que es el tema más importante, porque es el bolsillo de los ecuatorianos lo que más preocupa. Estos temas políticos no le dan de comer a nadie, y que se dedique a eso el gobierno y que esto quede en manos de los ciudadanos. La agenda de Rafael Correa respecto a la consulta. Él está interesado en que se llame a una asamblea constituyente. Sí. Ya lo dijo. Sí, ya lo dijo. Ya lo dijo. Entonces, lo que quiero un poco entender es cómo se alinean todas estas sensibilidades laborales, gremiales, de activismo político, respecto a la resolución. ¿Quién tiene la resolución? ¿Cuál es la vía? Si hay 3 vías que se han planteado. No, yo te digo francamente, yo creo que el señor Correa no está en la posición en este momento, públicamente, me parece a mí, de impulsar un proceso de asamblea constituyente. Y si es que eso es lo que él quiere, me parece que si él lo promociona, lo que va a generar es lo contrario. Tampoco estaba en condiciones de impulsar la candidatura de Tuárez y otros y ganó. Sí, pero bueno, ya y fue elección. Sí, pero yo creo que están claros los elementos de cómo Tuárez gana esa elección. Y gana esa elección un poco como, digamos, yo siempre pongo un paralelo. El Correa hizo la campaña por Tuárez. No, pero Tuárez es Correa. Pero Tuárez ganó su posición como el ruso le ganó la medalla de oro a Jefferson Pérez. O sea, si tú te dopas y ese disfraz de cura fue un dopaje, entonces sí, con trampa me parece que tienes más probabilidades de ganar. Eso es lo que hizo Tuárez, y yo no minimizo aquello por la poca información que existió cuando fuimos a escoger a los miembros del Consejo de Participación, que la mayoría de los ecuatorianos no sabían quién era quién. Pero volviendo al tema de la Asamblea Constituyente, yo te digo francamente, no me parece que si Correa impulsa un proceso de Asamblea Constituyente, él va a tener la coyuntura como para que esto se concrete antes de las elecciones del 2021. Donde sí lo veo probablemente activo en el 2021 al señor. Primero no lo veo en Ecuador, yo creo que él no va a regresar y se lo va a juzgar a distancia y se lo va a sentenciar a distancia, porque son tantas irregularidades. El miércoles se decide todo. Yo creo que eventualmente el señor se quedará donde está, será encontrado culpable porque las evidencias son monstruosas en contra de él, y lo que tratará es a distancia tratar de influir en una eventual consulta popular. Esta es una pregunta política. ¿Se termina Correa sancionado y excluido por todos los involucramientos que tenemos? ¿Se termina el correísmo en el país? No, yo creo que... A ver, analicemos que también... No. Yo creo que todo esto que le va a ocurrir a Correa, de las sentencias y todo que lo va a involucrar, lo va a victimizar y va a fortalecer de alguna manera lo poco que tiene, el 15%. Te digo algo, teniendo el privilegio de poder recorrer el Ecuador de punta a punta, de lunes a lunes, de Calcha al Mascará, etcétera, etcétera. Yo no creo que estos elementos políticos son los que le dan oxígeno a Correa. Te digo, porque la mayoría de los ecuatorianos, y no digo que la discusión de esto no sea importante, es súper importante, y yo les agradezco a ustedes por sentarnos aquí a hablar de estos temas que sí son importantes. Pero en el grueso de la población, estos temas no están en la mesa de discusión. Los temas que están en la mesa de discusión, trabajo y seguridad, estimado, y fundamentalmente bolsillo, trabajo, economía, que ese es el tema más importante. Entonces, ¿cuál es el elemento que le da oxígeno a Correa para que siga políticamente vivo de alguna manera? Es la situación económica que atraviesa el país, porque muchos ecuatorianos no hilan finamente o no tejen finamente el hecho de que sí, estamos en una crisis económica, y yo no me voy a meterme a defender al gobierno, pero es un hecho. Pero ese es el discurso de es un hecho que esta situación económica que vivimos es producto de una década de mal manejo económico, pero la mayoría de los ecuatorianos no lo analiza de esa manera. Lo que la mayoría dice es: hace 6, 7 años yo estaba mejor de lo que estoy hoy. Eso debe significar que con Correa estábamos mejor. La gente no hace un análisis económico porque no está en eso. Yo estoy de acuerdo, pero hay gente que tiene cautivo la adhesión electoral para Correa porque recibió Correa recibió
todo la política pública social para estos sectores excluidos. Y ahí son millones, pues, hermano. Sí, oye, tú te vas, yo converso con la gente. No está claro el debate de la política, la economía, no. Lo único que dicen, pero Correa no dio esto, pero es que Correa no dio esto, claro, es que eso tiene que ver directamente con la calidad de vida y tiene que ver con el bolsillo. Pero esa es la población, a ver, correcto, pero ¿cuál calidad de vida tiene la población marginal mayoritaria? Sí, el problema es que la mayoría de los ecuatorianos no analiza que si bien es cierto, te construyeron una escuela del milenio cerca donde tú vivías, eso no le importa, había infraestructura, pero la mayoría no tenía cómo ir al colegio. Si bien es cierto, te dieron carreteras, habían carreteras, pero no había producción que ruede por esas carreteras. Como sociólogo, yo como comunicador. El problema es que la mayoría de los ecuatorianos no hace un análisis de que lo que vio físicamente durante esa década robada no era el modelo que te iba a llevar a generar como país las plazas de trabajo y la generación de desarrollo que necesitábamos. Y hoy, cuando estamos en una crisis económica, independientemente de que este gobierno también es responsable, la mayoría de los ecuatorianos no se sienta en una mesa como esta y dice, a ver, espérate un ratito, si bien es cierto este gobierno ha tenido falencias, pero esta crisis económica es producto de un modelo por 10 años basado en corrupción y despilfarro y gasto absurdo que es el que nos llevó a esta crisis. La mayoría no necesariamente lo analiza de esa manera, simplemente dice antes estaba mejor que hoy, y por ende ese es el elemento que yo argumento le da todavía oxígeno o algo de oxígeno al correísmo. Porque claro, si lo dejamos en que antes estábamos mejor que hoy, también la gente puede decir, en el gobierno de Lucio Gutiérrez estamos mejor que el de ayer y el de hoy. Pero la realidad es que el gobierno de Lucio Gutiérrez, por la cantidad de dinero que recibió ese gobierno versus el gobierno de Correa, tú no veías tanta, por ejemplo, infraestructura en diferentes ámbitos como lo vistes en el gobierno. Pero fue infraestructura de corrupción, pues el mensaje es lo que tú dices. Claro, pero lo viste. Hacer notar que lo que ves y lo que sientes y que te dice que te lo dieron para generar corrupción. Mira, déjame darte un ejemplo. Tú estás en un punto del país, el que sea, y tú ves o viste la construcción de un UPS, y dijiste, lo ves, entra por los ojos, dices, mira, esto lo hizo Correa, quiere decir que me dio más seguridad. El problema es que no hay ese análisis de decir, a ver, ahí hubo un UPS, pero la inseguridad creció. ¿Por qué? Por las políticas de ese mismo gobierno. Pero como muchas de estas cosas entran por los ojos, esas cosas y esos temas que entran por los ojos, esa infraestructura, te sugestiona a decir, no, ya está ahí, ¿no? Correcto, sí. Así es. Además, no importa que robe el Perú hizo ahora. Señor, muchísimas gracias. Gracias. Se nos quedan muchos temas. Por supuesto, pero continuamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias al ingeniero Monge por habernos acompañado. Antes de ir a la pausa comercial, queremos compartir con ustedes una comunicación del doctor Roberto Pazley, director de la Universidad de Guayaquil, que dice, frente a la quinta detonación de un aparato explosivo la noche del jueves 1 de agosto en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Guayaquil, rechazamos enfáticamente esta acción delictiva y cobarde que tiene como fin sembrar el caos y la violencia en nuestra alma mater. Existen enquistados malos elementos, felizmente muy pocos. Exhortamos al Ministerio del Interior y a la Fiscalía para que intensifiquen las investigaciones a fin de identificar a los responsables de estos actos, y también al Ministerio de Economía y Finanzas para que cumpla con la entrega de los recursos que por la construcción y la ley le corresponde a la Universidad de Guayaquil. Firma doctor Roberto Pazley Vaquerizo. Muy bien. Vamos inmediatamente a continuar con nuestro siguiente invitado. Él es el doctor Carlos Sagnay de la Bastida, con quien analizaremos algunos temas de importancia. Doctor Carlos Sagnay de la Bastida, de su expertise, su experiencia política, usted ha sido candidato a la presidencia, creo, por dos veces. No sé, lo va a hacer por tercera vez. Y candidato también a otras dignidades, lo va a hacer por tercera vez. ¿Cómo ve los escenarios respecto a la estructura del Estado, la política y la participación de los ciudadanos? Buenos días, y bienvenido. Muy buenos días, estimados amigos de Radio Atalaya, en su programa Sin Amarres. Sí. Muchísimas gracias por su invitación, Stalin. Alcides, muy buenos días. Buenos días. Un placer para mí estar igualmente con ustedes. Me pregunta acerca de la estructura del Estado. El Estado, no, la participación ciudadana y la estructura política partidaria. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nuestras instituciones del Estado son débiles. Débiles. Absolutamente. Perfecto. Estaba escuchando algo de la entrevista que nuestra democracia es muy débil también.
La democracia es débil y el Consejo Nacional Electoral es un Consejo Nacional Electoral que no inspira confianza. La gente cree que hay fraude continuamente, no solamente en las elecciones pasadas ni antepasadas, sino todo el tiempo. Pero ¿por qué los ciudadanos no tienen empoderamiento de confianza con la institucionalidad? ¿Cuál es el origen de esto? El origen es que sucesivamente los gobiernos no se han preocupado de fortalecer a las instituciones, sino someterlas. Eso lo vimos claramente en el gobierno pasado. Todas las instituciones estuvieron sometidas, absolutamente todas. Yo siempre he indicado que se debe fortalecer a todas las instituciones del Estado. Es decir, la Asamblea necesita fortalecimiento. Ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en realidad no debe existir, porque tenemos Asamblea. ¿Para qué necesitamos este Consejo de Participación Ciudadana? Los representantes de los ciudadanos son los asambleístas, o los miembros de un parlamento, o lo que sea. Ellos son los que representan a los ciudadanos. Tener un Consejo de Participación Ciudadana implica que la Asamblea no está haciendo su trabajo bien, pero resulta que el Consejo tampoco hace bien el trabajo, y aquí ahora hay una pugna de poderes que ese presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social creyó que estaba por encima de todos y que no tenía que rendir cuentas a nadie. O sea, son cosas ridículas debido a que no hay justamente unas instituciones sólidas. Y esto lo vimos desde el principio del gobierno pasado, cuando se sacó a patadas a los diputados que habían sido elegidos normalmente por todos los ecuatorianos. 40 años de democracia y todavía no aprendemos y seguimos cometiendo los mismos errores, Carlos. Yo creo que hasta el año 1996 estuvimos manejándonos de alguna manera bien, digamos relativamente bien, pero a partir de ello, cuando se derrocó a Abdalá Bucaram con un congreso en que se convirtieron médicos ellos, lo normal es que se lo quería declarar loco, necesitaban pues una evidencia de ello, y esa evidencia no la pueden presentar los asambleístas así nomás porque dan un voto. O sea, desde allí se cambió nuestra democracia incipiente y básicamente se la destruyó. Hoy yo no creo que exista democracia participativa de los ciudadanos, porque todo es manipulado, y se manipula empezando por las elecciones, el Consejo Nacional Electoral y todas esas leyes electorales que se han hecho, que son solamente para obstruir la participación ciudadana, porque de acuerdo a la Constitución todos nosotros tenemos derechos de ser elegidos, y sin embargo eso no sucede, porque en la práctica se favorece a los partidos políticos. ¿Por qué la opacidad, lo opaco de la sociedad, de la sociedad política institucional en el país? Una sociedad desconcertada. Aquí pasan cosas terribles, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Estamos en el proceso de evaluación de los jueces y dicen 3 jueces: señores, yo no voy a abrir mi cuenta, a mí usted no me evalúa, y si quiere evaluarme y quiere que yo abra mis cuentas, que abran las cuentas del Consejo de la Judicatura. Pero esto es terrible, pues. O sea, ¿dónde está la transparencia, que es la vía para una reconciliación nacional y un empoderamiento del ciudadano respecto a la institucionalidad y a la democracia? Así es, si usted no tiene nada que temer, pues dice: ábranme mis cuentas, no hay problema, no hay algún problema, ¿verdad? Claro. En lugar de tirarse la pelota por aquí y por allá. Es precisamente porque en Ecuador se acostumbraron, la gran mayoría de la gente se acostumbró a que todo pase, que no solamente que hay delincuencia de cuello blanco, sino sobre todo hay impunidad. Y eso es lamentable. Esa expresión, claro, esa expresión de estos jueces no refleja otra cosa que la talla moral, ¿no? Y el comportamiento ético en el ejercicio de la justicia. Por eso que la gente no cree en la justicia. No, obviamente, con mucha razón. ¿Quién va a creer en la justicia? Tenemos jueces de biberón, tenemos fiscales que no funcionan. Pero tampoco creen en los políticos. Ah, claro, está bien, usted tiene toda la razón. La debilidad institucional que tenemos al CIE. No tienen conectividad con lo social, con el pueblo, los políticos. Son elegidos, y cuando son elegidos responden más a intereses personales o corporativos, pero no a los intereses del pueblo. Es que por esa es la falla. Sí, tiene la razón, pero desde el Consejo Nacional Electoral se incita a hacer eso, porque veo la expresión de su cara. Sí, pues. Mire Alcides, tenemos unas leyes electorales en ese código de la democracia
que en muchos casos se contradice con la Constitución, y sin embargo, a pesar de que la Constitución es lo primordial, se da prioridad a lo que es una ley electoral, por ejemplo. Esto de tener trabas para la participación ciudadana incita a la corrupción. Es como cuando teníamos registro civil, ¿se acuerda que había unas colas enormes? Sí. ¿Para qué eran esas colas? Era la traba para que usted utilice al intermediario que era ilegal, un intermediario ilegal que era el tramitador. Aquí igual, le ponen un sinnúmero de trabas. Yo estoy hablando de trabas desde el año 2006. Trabas para una persona activa políticamente, y sin embargo usted ve que hay una proliferación de movimientos y partidos políticos. Usted dice, bueno, hay una contradicción aquí. ¿Cómo es posible que hay tantas trabas y sin embargo hay tantos partidos políticos? Precisamente porque se ponen las trabas para que exista corrupción. Esto yo he venido indicándolo desde hace mucho tiempo. Está clarísimo, pero ¿cuántas reformas se han hecho? ¿Cuántas constituciones tenemos? Cada vez es peor. Es peor, sí. Entonces, porque no necesitamos más constituciones. Claro, está en la salida de reformar para combatir delincuencia, la salida de reformar para combatir corrupción e impunidad. Yo les digo sinceramente que se han hecho todos esos esfuerzos, y la delincuencia crece, la impunidad crece, la corrupción crece, y pues porque no tenemos instituciones fuertes, tenemos instituciones débiles. Es el trabajo de un gobierno de tener voluntad para hacer el cambio y fortalecer las instituciones del Estado, que son la Asamblea, que son el Consejo de Judicatura, que son todos esos fiscales, jueces, es decir, la justicia tiene que ser fortalecida, las Fuerzas Armadas, la policía. Pero todo nace de esa debilidad institucional que tú anotas. Tenemos corresponsabilidad. Los ciudadanos somos culpables de no haber fortalecido institucionalidades en el marco de los deberes, derechos y obligaciones que tenemos. Yo te voy a decir algo. Todo el mundo se da cuenta que la Asamblea Nacional es un desastre. No trabajan, no hay quórum, no hay nada. ¿Alguien ha activado una revocatoria de mandato para los asambleístas? Es que no es pero lo que quiero decir es por qué desde la parte de la ciudadanía no se generó un nivel de derecho y de resistencia para contribuir a fortalecer la institucionalidad. Porque no es tan sencillo. Para eso servía el Consejo de Participación Ciudadana. Para eso se creó. Claro, ¿para qué? Para que el ciudadano diga, es que yo no puedo porque hay que recoger 400.000 firmas, yo no tengo dinero. Ahí está el Consejo de Participación Ciudadana. Pero el Consejo de Participación Ciudadana se supone que tiene que ser totalmente apartidista, es decir, sin participación política. Ciudadano. Que sea ciudadano. Y estamos viendo que los ciudadanos votaron solamente camuflados, porque sí han estado representando. Hicimos la solución más democrática. ¿Sabe qué? Que sean elegidos por el pueblo. Pero y mira lo que tenemos. Toda la madre de todos los problemas es la Constitución, estimado Carlos. Sí, pero no podemos entrar a una nueva Constitución. Una Constitución garantista, excelente. Eso es excelente. El nombre. Pero concentradora de poder y de abuso, pues. Hermano. No es el problema. Esto es conductual y ético, es el ejercicio del poder, hermano. En los últimos 40 años de la Constitución. Tienes una Constitución que, bien es cierto, posibilita consolidar regímenes presidencialistas, pero la conducta del gobernante y el ejercicio del poder de quienes están al frente de un gobierno son los que hacen la diferencia respecto a cómo tú tienes que articular todas tus decisiones. ¿Cómo se elaboró la Constitución de Montecristi? Estados Unidos tiene concentradora de poder, pues. Bueno, dirigida a fortalecer a un solo movimiento político y a un solo mandatario. Y ahí están los resultados. Pero también en 1998 es una cuestión conductual también, pues. Hermano, tú tienes una sola Constitución de Estados Unidos. Tiene que haber hecho 2 enmiendas. Tiene como 200 y no sé cuántos años. Y eso funciona. Y en Gran Bretaña no hay Constitución. Y en otros países no hay Constitución. Es conducta. Se va haciendo la ley, claramente. Claro. Bueno, ¿qué hacemos entonces, Carlos? Bueno, la solución no está en una nueva asamblea constituyente. Es decir, no podemos tener cada 10 años una constituyente para hacer una nueva constitución cuando tenemos tantas, de las cuales simplemente se puede tomar una y reformarla en la asamblea. Para eso están los asambleístas. Eso de volver a una constituyente es estancar al país. Yo no estuve de acuerdo en el año 2008 con esa constituyente. No estoy de acuerdo ahora con una nueva tampoco, porque en lugar de paralizar al país, el país necesita producción.
Este gobierno se ha declarado transición, pero la transición no significa que tienen que quedarse cruzados de brazos. No tienen plata ni siquiera para pagar a los jubilados. Es una vergüenza, porque las decisiones que está tomando este gobierno no son justamente para fortalecer el aparato económico del Estado, no veo nada que se haya hecho durante esta llamada transición. O sea, hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar es a los que manejan el Estado. Ellos son los que tienen que cambiar. ¿No? Bueno, con ellos tiene que cambiar el modelo. ¿Qué pasa en Chile? Hay un mismo modelo, lo cumplen todos. Y de izquierda a la derecha lo cumplen nacionales. Así es, aquí no hay objetivos nacionales. En Estados Unidos usted tiene los carriles, los presidentes son los que manejan el tren. O sea que aquí en Ecuador no hay continuidad. Hay un presidente, después le sucede otro y el nuevo trata de deshacer todo lo hecho por el primero. Y hay mucha razón en eso. Porque el primero resulta que tiene compromisos adquiridos por los cuales ellos están recibiendo coimas. Como lo hemos visto. Entonces, ¿cómo el siguiente va a continuar con todas, a no ser que cambie de manos las coimas? Y eso es lo que parece haber sucedido en el ámbito petrolero. Porque de primera, el gobierno actual de primera debió haber cambiado ese sistema que teníamos de preventa petrolera que nos ha dejado nosotros prácticamente sin ingresos petroleros y por lo tanto ya no somos país petrolero. ¿Y cómo se permitió para pagar? ¿Cómo se permitió la preventa? Yo me acuerdo haber entrevistado a Rafael Correa en una de las últimas entrevistas que le hice. Y le decía yo que cuando él era candidato a la presidencia, él condenaba, fustigaba y decía que era una traición a la soberanía y a la patria hacer preventa petrolera. Y cuando lo entrevisté cuando era presidente y le dije eso, y le digo, ¿y ahora usted por qué lo hace? Si el discurso de campaña era diferente, ahora el ejercicio del poder es diferente. Se quedó un minuto un poco estancado, porque no es la característica, él contesta inmediatamente. Me dice, por lo que me ha dado haber ganado en ese tiempo 8 elecciones. Entonces, estas son las democracias plebiscitarias, o sea, antes crean en el gobernante esa concentración autocrática de la decisión del poder. Antes, es increíble. Antes, cuando él era candidato, él no era chavista todavía. No era chavista. Si usted chequea que durante este señor Maduro y antes de él Chávez hicieron preventas petroleras. Eso es diseñado. Entonces aquí también se hizo la preventa petrolera. Pero aquí no se había podido hacer. ¿Te acuerdas que había? Claro, porque la ley no lo permitía. Él cambió todo esto para permitirlo. ¿Y para qué? Para recibir más dinero, para hacer más obras que aparentemente eran buenas, pero que ahora descubrimos que estaban con sobreprecio y que ellos recibían grandes cantidades de dinero como beneficio por manejar esos grandes recursos económicos. Entonces básicamente dilapidaron al país. El país no tiene ingresos como subsistir. Entonces hay que crearlo, pues. Hay que crear riqueza. Y este gobierno lo que ha hecho, bueno, en parte al principio estuvo bien aquello de denunciar al gobierno pasado para quitarle la máscara, pero de ahí en adelante no ha hecho ningún cambio y está haciendo las mismas cosas que criticaron, las mismas cosas que hizo el gobierno pasado. Entonces, además de que han sido parte del gobierno pasado, entonces nosotros no podemos justificar que este gobierno no sea creador de las circunstancias que son necesarias, las condiciones necesarias para que haya creación de empleo y riqueza en el país. Muy bien, gracias. Agradecer por los conceptos, visiones y comentarios que el día de hoy hemos tenido en esta mesa de diálogo con nuestro invitado Carlos Sañay, de La Bastida. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, a ustedes por vuestra sintonía. Teresa. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo